Vimos los fundamentos de la física cuántica, el postulado número 1 de Max Planck. La luz está compuesta por fotones, por entes independientes con una frecuencia particular. La energía de la luz, compuesta por fotones, es proporcional a la frecuencia de los mismos. Lo que él pensó, consideró cuando examinó el fenómeno de la radiación del cuerpo negro, pero no lo pudo justificar. Fue hasta que Albert Einstein se presentó con él, llevándole la necesidad de escoger un tema de investigación para poder obtener mi grado doctoral en física, que escogió un tema que no era nuevo, ya se conocía, el efecto fotoeléctrico. Y aunque existía desde el siglo pasado, nadie se había detenido a examinarlo con detalle. Y era un buen tema para Einstein, para su tesis doctoral. Tan buen tema resultó que se ganó el premio Nobel de Física por el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad, por el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué fue importante? Porque esas investigaciones de este señor, del efecto fotoeléctrico, con las aportaciones de su gran amigo Max Planck, echaron por tierra la física clásica conocida hasta entonces, mandaron todo el diablo. Prácticamente el concepto de la luz, que se pensaba que la luz era la antigua Grecia, que transmite en línea recta y cumple con las leyes de la geometría. Y luego no, la luz se comporta como una onda. ¿Por qué? Porque genera espectros de interferencia, el experimento de Jung, de las rendijas. Es una onda. Y luego viene Planck y teoriza sobre que tal vez la luz no sea una onda, porque está compuesto por paquetes de energía llamados fotones. Y así lo dejó. Luego viene Einstein con su proyecto de investigación, confirma lo que dice Planck y echa por tierra todo lo que se tenía concebido respecto al concepto de la luz como una onda, ni más ni menos. Vamos a ver. ¿Es un tema obligado en el nivel superior? Sí. Vean. Efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste esto? Trata de que hay metales que cuando se irradian con luz, la energía de la luz libera electrones de la superficie y puede formarse una corriente eléctrica movida por la luz que ilumina los metales. Para esto se construye un recipiente, un bulbo de vidrio, tiene aquí unos electrodos, se conecta una batería. La batería es variable, se puede ajustar. Y aquí hay un galvanómetro, recuerden que es el medidor, el detector de corriente eléctrica. Y aquí está el otro contacto de este lado. Aquí hay una placa metálica. ¿Qué metal? Bueno, pues prácticamente cualquier metal puede presentar efecto fotoeléctrico para cierta luz. Pero normalmente cuando se teoriza al respecto se habla de zinc, por ejemplo, un buen metal fotoeléctrico. El asunto es que se ilumina, se le transmite luz de cierta frecuencia. Sabemos que la frecuencia es el número que caracteriza el color de la luz. Entonces, esta luz incide sobre la placa y resulta que esa energía del gas luminoso libera electrones. Eso se llaman fotoelectrones. Salen disparados en todas direcciones. Muchos de ellos impactan directamente contra la placa que está enfrente, otros se escapan, etc. El recipiente está con un vacío parcial para que no estorbe el efecto. Si se fijan, la polaridad de la batería no favorece la corriente electrónica, corriente que detecta este galvanómetro, la corriente electrónica. No la favorece porque la placa positiva está cargada a este lado y eso jala los electrones, no permite que salgan o se opone a que salgan. El punto es que a pesar de la batería conectada así, es posible que haya fotoelectrones que escapen y den con la placa. Si se cambiara la polaridad y se pusieran menos,
este lado, la placa negativa lo repeliría y eso aumentaría más la corriente fotoelectrónica. Bien. De acuerdo al modelo ondulatorio de la luz, ¿qué es lo que se piensa? La energía es proporcional a la amplitud de la luz o de la onda. Sí, aquello de energía es igual a un medio de K por A cuadrada, donde A es la amplitud de la onda. Recordemos eso. Cuadrada. Bien. La luz más intensa transporta mayor energía. ¿Qué estoy diciendo con más intensa? Pues tener luz, por ejemplo, azul. Bien. Si estoy iluminando con luz color azul, volver la luz más intensa es hacer que el foco brille con más luz, aunque siga siendo azul. No cambia el color, simplemente el brillo. Luz azul más o menos brillante, más o menos intensa. De acuerdo con la teoría ondulatoria, al brillar más intensamente la luz, la energía debe ser más intensa. Más energía de los fotones llega hasta que da. Bien. ¿Qué fue lo que Einstein observó? Las observaciones de Einstein. Encontró que no, que si que la energía de los fotoelectrones no depende de la intensidad. Eso es, que si tengo luz azul y hago que la luz azul del foco brille más intensamente, un poco más brillante, siendo azul, la energía de los fotoelectrones no es mayor. Solo aumenta, en este caso, la corriente, echando por tierra lo que se conocía en el modelo ondulatorio. Observó que la energía realmente depende de la frecuencia. La frecuencia, entiéndase, el color de la luz, lo cual estaba de acuerdo con lo que Planck postulaba. La luz está compuesta por fotones y la energía de los fotones es proporcional a la frecuencia de la luz, siendo h la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Constante que Planck nunca pudo medir, pero Einstein sí. Constante Planck. Entonces, esos que estoy aquí escribiendo, atención, son los detallitos que ustedes deben esperar en las pruebas del día 28 que les puedan preguntar en un párrafo. Explique las diferencias entre el modelo clásico de la luz y las observaciones de Einstein con respecto al efecto fotoeléctrico. Esto, modelo clásico, la energía de la luz depende de la amplitud al cuadrado. Luz más intensa, luz más brillante, más energética. Es lo que se esperaba. El color, el modelo clásico, la frecuencia
no influye. Hasta 1900. ¿Qué observó Einstein? Pues que la energía de los fotoelectrones no dependía de la intensidad, luz más brillante o luz menos brillante si era azul, la energía de los fotoelectrones era la misma. No depende de la energía de la amplitud. Solo aumenta la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si aumentaba el brillo de la lámpara que estaba generando la luz, siendo más brillante, había más fotoelectrones, pero no más energéticos, la más corriente. Sin embargo, si cambiaba el color de la luz, por ejemplo, de amarilla, roja, azul, ahí sí notaba que cambiaba la energía, pero no la corriente. O sea, si ponía, por ejemplo, luz roja, con el mismo brillo, la corriente fotoelectrónica era idéntica, pero con luz roja los fotoelectrones eran menos energéticos que con luz azul. Eso es lo crucial, lo que ustedes deben de saber, por ejemplo, de la prueba del día 28. Profe, ¿Cómo? tengo una duda. Si se dice que los fotoelectrones tienen la misma energía y que si lo incrementas el brillo, incrementa la cantidad de fotoelectrones, eso no tampoco significa que hay más energía. Tiempo. No dije eso. Dije que si aumentas la intensidad de la luz, o sea, luz más brillante, aumenta la corriente eléctrica, hay más fotoelectrones, pero no más energéticos. Te quiere decir que si brilla más, recuerda que es una teoría fotónica, son paquetitos. Luz más brillante quiere decir que hay más fotones. Pues cada electrón agarra uno y nada más uno de estos. Si brilla más intensamente, hay más electrones agarrando los fotones y aumenta la corriente. Pero la energía no cambia. La energía depende de la frecuencia de cada fotón, del color. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si tú tienes luz más brillante, no implica más energética, para nada. El color es lo que lo marca. Aquí el punto es cómo le hizo Einstein para descubrir esto. Miren, esta batería era variable. Bien, sabemos la relación de Planck, la energía en función de la frecuencia. Si tengo la luz aplicada, tengo que hay una energía luminosa igual a H por F. Es la energía de la luz de los fotones. Y el color va inmerso en la frecuencia, que es, por ejemplo, luz azul. Lo que hizo Einstein fue que le empezó a mover a la batería, a hacerla aumentar. Conforme aumentaba el voltaje de la batería, como este lado es positivo y esta placa es positiva, empezaba a frenar los electrones. Entonces, al aumentar el voltaje, notó que la corriente que circulaba por el galvanómetro disminuía. ¿Sí? Entonces llegó un momento en que lo ajustó a cierto valor de la batería, el instante preciso en el cual la corriente cesó. Entonces, Vs, llamado el voltaje de parada, de frenado, ¿sí? Es cuando la corriente se vuelve cero. O sea, lo arregló para que el voltaje frenara los electrones de tal forma que la corriente cesara. Entonces, en ese momento, yo sé que la energía de los fotones que sacan los fotoelectrones estaba igualada con la energía de la batería que los frenaba. Pero la energía de la batería que frena los electrones es igual a la carga por el voltaje de parada. Ya sabía él de aquí cómo calcular la energía de los fotones, porque en este momento esto me daba el valor de la energía cinética máxima, porque los electrones son generados en la placa con diferentes energías, porque es probabilístico, algunos electrones salen más rápido de más abajo de la placa, pero si la corriente cesa es que ninguno llega, y quiere decir que estoy parando hasta los más energéticos.
Si logro ajustar el voltaje de tal manera que esta multiplicación que me da, hay que recordar, el potencial es igual a trabajo por unidad de carga. Trabajo es igual a voltaje por carga. Entonces yo sé qué energía reciben los fotoelectrones de parada por culpa de la batería. Si eso se iguala con la energía del fotón, entonces ya no hay corriente fotoelectrónica. Y él pudo saber entonces cuál era la energía cinética máxima. Entonces, ¿qué hizo? Dejó fijo la frecuencia, cambió la intensidad de la luz y estuvo haciendo pruebas para ver cuál era ese voltaje de parada que contuviese los electrones. Voltaje de parada igual a la energía cinética máxima sobre E igual a H por la frecuencia sobre E. Entonces, ya sabía cómo determinar y cómo medir la máxima energía. Bastaba con medir el voltaje de la batería al cual la corriente daba cero. Y ahí se dio cuenta que le aumentaba el brillo a la lámpara y esto no cambiaba. El voltaje de parada quedaba igual. Por eso concluyó que esa energía no dependía de la intensidad. El voltaje de parada era siempre igual. No así con la coloración de la luz. Ahora, por otro lado, voy a quitar esto. Resulta que la energía sí cambia cuando cambia la frecuencia, cuando cambia el color. Suponiendo, Profe, esa fórmula del el voltaje de parada no daría negativo porque la caída del electrón es negativa. sí, yo sé, aquí estamos asumiendo que tal cosa no ocurre. Son puros números, valores Ok, absolutos. Suponiendo que la batería se desconecta, no hay batería. En cualquier caso, el proceso continúa. ¿Qué quiero decir? Aquí está abierto, tengo el galvanómetro, no hay batería, pero sigue llegando luz con frecuencia F. Como quiera que sea, aunque no haya batería, el fenómeno continúa, porque los fotones liberan electrones y permanecen a cierta corriente de fotoelectrones. Él encontró que al cambiar el color de la luz, la energía de los fotones cambiaba. ¿Por qué? Pues porque en ese caso, al disminuir la frecuencia más pequeña, y teniendo presente desde luego esta relación, a menor frecuencia, menor energía de la luz. Y por lo tanto, a menor energía, menos electrones llegaban, porque para poder salir de aquí, se necesita que primero rompan la unión que los sostiene con respecto a la placa. Están amarraditos, entonces la frecuencia tiene que transmitir la energía adecuada para poderlos liberar. Y encontró que conforme bajaba la frecuencia y la bajaba, llegaba un momento en que a frecuencias particularmente bajas, la corriente fotoelectrónica desaparecía. Entonces, la frecuencia mínima en la que la corriente se va a cero se llama de corte, frecuencia de corte. O sea, al llegar a la frecuencia de corte, ¡pum!, la corriente se hace cero. ¿Qué significa eso? Significa que los electrones allí están. Llega la luz y los ilumina. Los separa de la placa, pero no es lo suficientemente intensa la energía para que salten al otro electrodo. Nada más rompen la unión que tienen con la placa de zinc. ¿Sí? Entonces, en tal caso, la energía con que el metal
sujeta, vamos a decirlo así, tiene amarrados a los electrones. Espero que si lean ahí, estoy muy abajo. A ver. La energía con que el metal sujeta a los electrones. Digo acá, que Pizarrón me ayuda. La energía con la cual el metal sujeta a los electrones. Energía de amarre que la luz tiene que vencer para poderlo hacer rotar. Se llama, ¿ya le sigo? Función de trabajo. Función de trabajo. Sí, esa es la energía con la cual los metales tienen agarrados a los electrones. Para hacer que el electrón salte, requiere aplicar energía de la luz, de los fotones, superior a la energía de amarre, la energía de función de trabajo. Si le aplico la frecuencia mínima para que la corriente cese, quiere decir que la energía de los fotones iguala apenas la función de trabajo. En tal caso, la función de trabajo es igual a H por la frecuencia de corte. Yo puedo medir la frecuencia de corte midiendo la frecuencia mínima a la cual se produce el efecto fotoeléctrico. Eso depende del tipo de metal. Cada metal fotosensible tiene su propia función de trabajo. Bien, la fórmula de Einstein. Es muy sencilla. Si tengo la placa por acá, el bulbo, el vidrio, todo eso, así. Entonces llega la luz por acá, frecuencia F. Los electrones salen disparados con una energía máxima, cinética. Energía cinética máxima. Digo máxima porque ahí no todos tienen la misma energía. Aquí está el calor. La energía cinética máxima es igual a la energía que llega de los fotones menos la función de trabajo. ¿Sí? Porque llegan los fotones, anulan la frecuencia en la función de trabajo, liberan los electrones y lo que reste de energía de los fotones tiene que ver con la energía cinética que van a tener al máximo. Esta relación es importante, se puede representar gráficamente así. Energía cinética, S, máxima, contra la frecuencia. Ya ve que el rey les encantan los gráficos. Si ven esta relación, es la ecuación de una línea recta. La energía cinética máxima es lineal con respecto a la frecuencia. Entonces, la gráfica es una recta. En el momento en que la energía cinética vale cero, la energía cinética es cero, máxima, y aquí la frecuencia va a ser igual a la función de trabajo sobre H. Y es la frecuencia de corte, la frecuencia mínima. Si esto sigue por acá, esto, valor, es la frecuencia de corte. Para cuando la energía cinética vale cero. Ahora, si la frecuencia vale cero, pues la energía cinética máxima será menos la función de trabajo, de acuerdo con eso. Esta energía se prolonga aquí, esto vale menos.
Esta gráfica es importante. Dependiendo del color de la luz, cambia la frecuencia y cambia la energía. Estas líneas no importa qué tipo de luz sea, son rectas. Luz azul, luz roja, pues voy a tener diferentes líneas paralelas porque la ecuación es la misma. Y resulta que la energía cinética es una ecuación lineal que depende de la frecuencia. Einstein lo que hizo fue construyó gráficas con respecto a diferentes valores de frecuencia, construyó la línea y se dan cuenta que la pendiente en el slope de la ecuación es la constante de Planck. Así Einstein midió la constante de Planck experimentalmente, a partir del efecto fotoeléctrico. Y por eso le dieron el premio Nobel. Hay un problema. Son problemas muy sencillos, ¿eh? O escriban. Profe, Dime. solo rápido. O sea, ahí pusiste diferentes posibles como líneas. Sí, Y ahí lo que cambiaría sería la función de trabajo, ¿no? sí. Pero Y no la lo que... Ah, inclinación tiene que ver con la constante de Planck. ok. Bien. A ver, problema. Esto viene en la página 480 para que lo ubiquen. Problema. Escriba. Una fotosuperficie tiene función de trabajo de 1.5 electronvoltios. Determine la frecuencia crítica. Aquí llama, bueno, frecuencia crítica, frecuencia de corte también. Yo lo conozco como frecuencia de corte. Frecuencia crítica. Bien. Aquí lo tenemos. Frecuencia crítica, frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre la constante de Planck. 1.5 electronvoltios. Y la constante de Planck es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. Cuidado con las unidades. Electronvoltios es una unidad de energía derivada de joule, pero no es justamente lo mismo. Un electronvoltio tiene una energía de 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Hay que convertir. Y así encontraré la frecuencia. Ver que la unidad de la cual va a quedar serán segundos inversos, lo cual es apropiado. La unidad de frecuencia. Tres punto sesenta y dos por 10 a la 14. Hertz, la unidad de frecuencia. Otra pregunta.
Si se usa luz de frecuencia 6.10 por 10 a la 14 Hz, si se usa luz de frecuencia 6.10 por 10 a la 14 Hz para iluminar la superficie, ¿De frecuencia qué, profe? si se usa luz de frecuencia 6.10 por 10 a la 14 Hz para iluminar la superficie. Calcule la energía y la 6.6 o rapidez. 6.10 6.10, ok. por 10 a la 14 para iluminar la superficie. Calcule la energía y la rapidez de los fotoelectrones. Calcule la energía y la rapidez de los fotoelectrones. Son cálculos sencillos que pueden realizarse de diversas formas. Pero miren, estamos hablando de prácticamente la ecuación de Einstein. ¿Qué es esta? La energía la tengo de aquí. Tengo la frecuencia de crítica, tengo la función de trabajo. Puedo poner la función de trabajo aquí y hacer las operaciones. O también una ecuación muy sencilla que podemos derivar es escribir la energía cinética máxima como H por la frecuencia real que está iluminándose. Esa frecuencia es de 3.1 por 10 a la 14, dije. ¿Sí, verdad? Según yo dijiste 6.1. 6.1 por 10 a la 14. Y la frecuencia de corte ya la sé, 3.62 por 10 a la 14. Puedo poner H por F, energía del fotón, menos la función de trabajo. La función de trabajo es igual a H por la frecuencia crítica. La puedo poner en la ecuación, que es lo mismo que esto aquí arriba, H por la diferencia de frecuencia. (6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo por la frecuencia 6.1 menos 3.62 y esto es por 10 a la 14. O si quieren colocar ahí la función de trabajo, es lo mismo. Uno punto 64 por 10 a la menos 19 joules. Energía cinética máxima. Ahí si les parece lo pueden convertir a electronvoltios, si es el caso, dividiendo entre 1.6 por 10 a la menos 19. Por dejémoslo así. Es que luego me piden la velocidad. La velocidad de los fotoelectrones. Bueno,
Energía cinética máxima es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces de energía cinética máxima sobre la masa. La raíz cuadrada de 2 por 1.64 por 10 a la menos 19. La energía calculada entre las masas de un electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ups. Y eso me da tanto como 6 por 10 a la, un montón, a 5 metros sobre segundo. Razonable porque si fuese la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 8. No hace caso. Pues está grandecita. Bien. Refiriéndome al focos, les dije, estamos en la página 480, el tema del efecto fotoeléctrico. Para que practiquen, no voy a encargar tareas porque pues ya los corridos están hechos. Para que se ubiquen, para que practiquen, quiero que resuelvan problemas, que voy a decir cuáles son. De la página 502 Claro que hay un montón, ¿eh? O sea, si ustedes se agarran a resolverlos todos, sería genial, preparándose para la prueba de mayo, del día 28. Pero una idea más o menos de problemas útiles, hagan más, como tarea, no lo van a entregar, insisto, los repasos. Página 502, topos. El problema 3, el 5, está bueno el 5. 6, 7, 3. Son los de efecto fotoeléctrico, son ejercicios de repaso. Bien, esto es el efecto fotoeléctrico, no hay más. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a empezar a ver lo de la dualidad onda-partícula y la ecuación de Einstein relativista que me permite justificar este fenómeno extraño. Que hay partículas que se comportan como ondas y hay ondas que se comportan como partículas. La dispersión Compton y el efecto del experimento de Praga, donde electrones generaban patrones de interferencia como la luz, o el Compton, donde fotones de luz golpeaban como bolas de billar electrones y los dispersaban. ¿Qué se trata de la física en nuestro mundo? ¿Partículas u ondas? Depende. A veces se comportan de una manera y a veces se comportan de otra manera. Es lo que se llama dualidad onda-partícula. Para ello necesito deducir una ecuación que Einstein obtuvo en la relatividad que me permite
medir este tipo de fenómenos, que si lo aplicamos a nivel macroscópico, yo diría, si las partículas se comportan como ondas, si yo veo una persona pasar por la banqueta, no debo verla caminar en línea recta, tiene que ir ondulando. ¿Y por qué no lo veo? ¿Por qué si lanzo una pelota de béisbol o una pelota de básquetbol rodando? ¿Por qué la veo en línea recta y no practicando un movimiento ondulatorio? Pues porque la física del macromundo no se puede aplicar al micromundo, o más bien, cuando lo hacemos, resultan cantidades que en el macromundo son casi imposibles de distinguir. Y mañana vamos a medir exactamente eso con las ecuaciones correspondientes de la longitud de onda material de las partículas y de las masas de las ondas. Es muy, muy importante. Estamos de lleno en la física cuántica. Luego, después de eso, vamos a ver el principio de incertidumbre de Heisenberg, la función de onda probabilística, el efecto túnel y terminamos el curso a nivel superior. Espero terminarlo tranquilamente el viernes, más que no falte. ¿Alguna pregunta finalmente? Avísenles a los de nivel medio que se enteren. Hay por ahí una alumna, que no quiero decir su nombre, que no le gusta el Facebook. Díganle que cheque Facebook porque ahí puse información. Son los problemas de repaso. El examen demuestra que hay que ponerse a trabajar sobre eso. Si hay dudas, pues hablamos. ¿Ok? Profe, a mí me quedó todavía una duda de la gráfica que habías dibujado hace poquito con varias líneas, en la que te dije que lo que variaba es la función de trabajo, pero en sí, ¿por qué varía la función de trabajo? O sea, ¿de qué depende si es la multiplicación de una constante por la frecuencia crítica, que también es constante, ¿no? ¿O depende de la... No. La frecuencia crítica de la luz depende del metal que estés irradiando, iluminando. Entonces, si no es lo mismo si es cobre o zinc, por eso la frecuencia de corte cambia y la frecuencia de corte cambia. La función de trabajo cambia, depende del metal y la frecuencia de corte también. Pero lo que sí es que la línea sigue siendo recta, paralela, porque su inclinación depende de la constante de Planck, que es así, es universal. ¿Ya? Eso, profe. Ok, nos vemos.